En este capítulo vamos a hablar de la agricultura y el urbanismo de Al-Ándalus, las mejoras que introdujeron los musulmanes en la agricultura y sobre todo el desarrollo de las ciudades. La ciudad para ellos fue el núcleo fundamental de su cultura. La primera de las dos partes la hemos dedicado a la agricultura y comentaremos la alquería, que era una alquería, las técnicas de regadío utilizadas y otras nuevas técnicas incorporadas. La alquería eran pequeñas comunidades rurales ubicadas cerca de las ciudades en el levante y en el sur de la península ibérica. La cultura árabe trajo consigo nuevas especies de plantas importadas de Oriente, tanto para la alimentación como para el uso comercial, y también unas técnicas de regadío innovadoras e inexistentes hasta la fecha en la península ibérica. Introdujeron grandes cantidades de productos nuevos en cereales, en hortalizas y verduras, en frutas, en especias y otros como caña de azúcar, algodón, lino, etc. En definitiva, que todos estos productos fueron introducidos por los árabes ya que eran desconocidos en la península ibérica. La introducción del regadío en la península obligó a realizar obras hidráulicas de extracción y de conducción de agua. Se usó la noria y la rueda hidráulica para extraer el agua y también se usaron las acequias para distribuirla por todos los campos. Hay que decir que la agricultura árabe era mucho más eficaz y más productiva que la cristiana. La árabe era de regadío y la cristiana era de secano. Todo esto permitió una mejora importantísima de la productividad. Los terrenos fueron mucho más productivos y se necesitaban menos trabajadores dedicados a labores agrícolas. Al haber más productividad, aumentó el excedente agrario y en las ciudades se disponía de más alimentos y de más variedad de productos. Por tanto, se optimizó los recursos hídricos, los árabes aprovecharon los escasos recursos hídricos y permitió el desarrollo de las ciudades ya que menos gente se tenía que dedicar a la agricultura. Por ejemplo, aquí vemos una noria accionada por tracción animal, que es una nueva técnica que introdujeron los musulmanes. Con las norias extraían el agua subterránea y la distribuían por acequias o las almacenaban. Esta es la rueda hidráulica, que extraían el agua de los ríos por acción de la gravedad y la distribuían por las acequias. Aquí tenemos una acequia, que eran unas construcciones de agua para regar el campo, con compuertas y pequeñas presas, y funcionaba todo por gravedad. El agua iba de un sitio a otro mediante la acción de la gravedad. Y estos eran los aljibes, que aunque eran de origen romano, los árabes los desarrollaron en las ciudades. Los aljibes no eran ni más ni menos que depósitos subterráneos de agua construidos con ladrillo y cubiertos con una bóveda de cañón. Almacenaban el agua. Y en la segunda parte hablaremos del urbanismo. Estamos ante una sociedad eminentemente urbana. Hablaremos de las consecuencias de la urbanización y de los grupos sociales que había en las ciudades. Si la sociedad cristiana era una sociedad feudal y rural, la sociedad musulmana es urbana. ¿Por qué? Primero se optimizan la agricultura, que lo que hace es generar excedentes. Además de que hay excedentes, hay menos personas dedicadas a este sector. Las alquerías, como hemos dicho, eran muy productivas. Estas personas que no se necesitan en la agricultura se pueden dedicar al comercio y a la manufactura. Y esto hace que vivan en ciudades y las ciudades puedan desarrollarse. Por tanto, estamos ante una sociedad eminentemente urbana, que no necesita tanta gente para las labores agrícolas. La urbanización tiene 4 consecuencias. La primera es el aumento de las ciudades, tanto en cantidad como en número de habitantes. La más importante fue Córdoba, que llegó a tener 300.000 habitantes, y luego otras también de gran tamaño eran Granada, Badajoz, Zaragoza, Sevilla o Toledo. Todas ellas tenían calles estrechas y tortuosas, a semejanza de las originales en el mundo musulmán, porque al ser estrechas y tortuosas el sol incide menos y hace menos calor.
La segunda es la fortificación tanto de ciudades como de alquerías para evitar las invasiones. La tercera es el desarrollo de la artesanía. Se agruparon las profesiones por barrios, por ejemplo textil, alfarería, carpintería, cuero, vidrio, y eran barrios gremiales, de gremios. Y la última fue el aumento del comercio. Se desarrolló el zoco, que era, dijéramos, el mercado. Se establecieron rutas comerciales por Europa, África y Oriente, y se creó una moneda única, esto es importantísimo, el dinar de oro y el dirham de plata, en todo el imperio islámico. Todo esto favoreció un mayor comercio. La sociedad quedó de la siguiente forma. En la cúpula teníamos a los árabes, que eran la minoría, y ocupaban los altos cargos, poseían la tierra y las riquezas, dijéramos, venían de la península arábiga. Luego tenemos a los bereberes, que eran del norte de África, y llegaron con el ejército conquistador, siendo soldados, o apoyando al ejército. Eran humildes y se dedicaban al pastoreo, les dieron ganado. Luego tenemos los mulaidíes, que constituían la mayor parte de la población y se fusionaron con los árabes y los bereberes. Y en último lugar teníamos a los mozárabes y a los judíos. Los mozárabes vivían en ciudades y eran los cristianos que no se acogieron al Islam, y los judíos también, que estaban dedicados al comercio, a la artesanía y a la medicina. Hay que decir que los no musulmanes, es decir, los mozárabes y los judíos, pagaban más impuestos y tenían menos privilegios que los mulaidíes. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en youcam.com.